Me honra presentar a mi siguiente invitado, un verdadero investigador, un hombre de derecho, pues ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, don Víctor Benavides. Un placer tenerlo aquí como invitado. Igualmente, gracias. Bueno, y lo tengo, don Víctor, porque este año se cumplen 80 años de la creación de la jurisdicción contenciosa administrativa. Dice que ese es el verdadero control del país. Bienvenido, como siempre. Gracias, gracias. Bueno, sí, es digo yo, un año de fiesta, pero también un año de reflexión. Es importante señalar que antes de la creación de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, a principios del siglo XX, en Panamá, los actos administrativos, cuando hablamos de actos administrativos, es importante un poco de docencia para el público, son aquellos actos que dictan todas las entidades del Estado, todas las entidades del Estado, son las llamadas resoluciones que deben tener el número, qué autoridad lo emite, su parte emotiva considerando, qué se resuelve y el fundamento de derecho y los recursos que le presentan a la persona. Pero antes del 43, en este país, quien declaraba la ilegalidad del acto administrativo eran la justicia ordinaria, los jueces y el presidente de la República, con una norma que existe en el Código Administrativo, que es del 17 y todavía está vigente en este país, que él podía señalar que tal acto era ilegal. Bueno, ese era el Panamá. ¿Y por qué nace? Y sobre todo en la coyuntura que nace, porque sí, recordemos, estaba en la presidencia Ricardo Adolfo de la Guardia, sí, después del golpe de Estado el primer golpe de Estado contra Arnulfo Arias y en plena Segunda Guerra Mundial. Es importante hacer un hito histórico. En Panamá, el primero que habla, el primer panameño que dice Panamá necesita un tribunal contencioso administrativo fue el doctor Belisario Porra Barahona en su primer discurso en el 12, cuando toma posesión de presidente. Después, en el año 20, don Pedro Vidal, que era diputado por Chiriquí, va a la Asamblea y dice, señores, tenemos que tener un tribunal administrativo en Panamá, contencioso administrativo, y lo apoyó mucho el doctor Moscote a la Asamblea y a través de los periódicos, pero eso no cuajó. Entonces, en Panamá, recordemos que hemos tenido 4 constitucionales, la del 4, la del 41, 46 y 72. En el 41, bajo la presencia del doctor Arnulfo Arias Magri, nace lo contencioso administrativo en Panamá, en los artículos 190, 191 y 192. Pero recordemos que a través de la Constitución, que es el texto fundamental o llamado Carta Magna, se establecen los principios generales del Estado, pero tienen que venir las leyes a regular o a desarrollar eso. Y fue con el presidente Ricardo Adolfo de la Guardia un excelente mensaje al país o a la Asamblea el por qué Panamá debía contar con un tribunal contencioso administrativo. Que es la Sala Tercera. Que es la Sala Tercera, pero antes era un tribunal independiente. Y es importante señalar que a veces somos dados a hablar de lo malo de Panamá. Mire, en esa época del 40, nosotros éramos el timbre de orgullo de Iberoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos un tribunal contencioso administrativo que vino del derecho francés y de Colombia. Y nosotros lo adoptamos aquí en Panamá en el 43, gracias a la gestión del gran hombre panameño jurista cartagenero, doctor José Luis Moscote, que yo le llamo el padre de la jurisdicción contenciosa administrativa panameña. Hay que ver los periódicos de la época, las exposiciones de ese gran jurista en la Asamblea, en la radio y en los periódicos. Entonces se aprueba esa ley. Ok, ¿cuándo llega algo a esta Sala Tercera? Eso, bueno, en el 43, mira, de los periodos que yo les he revisado, de inmediato comenzaron a llegar los procesos, pero en ese instante era presidente del Tribunal Contencioso José Luis Moscote, vicepresidente Alejandro Tapia y el doctor Eduardo Chari, que después junto con Moscote fueron los que hicieron el anteproyecto de la Constitución del 46. Pero mire, este tribunal declaraba ilegales destitución de funcionarios públicos, declaraba ilegales asuntos municipales y lo más importante era el contencioso electoral. Recordemos que en Panamá no existía el tribunal electoral, claro, era el Jurado Nacional de Elecciones y todo eso que hablamos ahora, que credenciales, que eso lo trataba lo contencioso administrativo de esa época y su sede estaba en el antiguo Palacio de Justicia en la Plaza de Francia. Eso fue en la época del 40. A la larga, todo esto no se resolvería pues teniendo una sala quinta.
una sala de temas constitucionales, porque actualmente los magistrados de los contenciosos administrativos también tienen que ver temas constitucionales, demanda de inconstitucionalidad, consulta de inconstitucionalidad, advertencia de legalidad, advertencia de constitucionalidad y amparos. Pero lo que sí es importante destacar aquí de lo contencioso, que en esa evolución que tuvo fue muy importante. Pero hay que preguntarse, ¿por qué se eliminó el Tribunal de los Contenciosos Administrativos? Según la historia panameña, esto dicen muchos estudiosos que lo que sucedió que no hubo una comprensión ni de la clase política, ni de los gobernantes, ni de la ciudadanía, de la importancia de ese contencioso. Había mucha crítica. Es interesante ver no confrontación, sino un cruce de notas de don José Aurelio Moscote, el doctor, con el contralor de una época en la cual no aceptaba el criterio de la Procuraduría, del Tribunal Contencioso, porque no aceptaban las autoridades públicas, no aceptaban los fallos o las sentencias que dictaba este tribunal. Entonces, esto también hubo mucha queja de los fallos en materia contenciosa electoral. ¿De qué sucede? Siendo presidente Ricardo Manuel Arias Espinosa, Dique Arias, hay una reforma constitucional. Ya estaba la Constitución del 46 que también establecía lo contencioso. Señores, algo bien importante. Cuando usted ve la Constitución panameña del 46, del 41 y del 72 actual, que tiene como 4 o 5 reformas, cuando hablamos de administración de justicia, se dice que habla control de la constitucionalidad, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, control de la legalidad, la Sala Tercera de los Contenciosos. Usted, don Blandón, don Correa y todos los administradores y ciudadanos panameños, yo siempre he dicho, el derecho administrativo, que es la concretización del derecho constitucional, te acompaña desde que nace hasta que te muere. ¿Y por qué digo eso? Cuando usted nace, sus padres o cualquier pariente lo lleva al registro civil. E inscribirlo, eso es un procedimiento administrativo. Cuando mueres, tienes que ir de nuevo al municipio, pero durante tu vida, tú vas al Seguro Social, vas a Meduca, vas al Ministerio de Comercio, vas al MIBI, a todas esas instituciones a hacer gestiones o actuaciones administrativas. Entonces, don Dique Arias, el presidente, dice, es importante que el Tribunal Contencioso esté en la Corte Suprema de Justicia porque va a tener más prestigio, más calidad, y llegó a formar parte. Yo no comparto esa tesis, hay muchos que sí. El doctor César Quintero Correa era del criterio que eso fue una judicialización de lo contencioso, que estando en la Corte, y es la actual Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Don Blandón, don José, usted aquí. Pero para mí es un placer de poder hablar con usted, con don Víctor. no siendo yo abogado. Sí. Voy a hacerle, si me lo permite, para conocimiento mío y de la audiencia, un par de preguntas en el terreno del cual no soy ni un especialista. Primera cosa que me gustaría que usted le hable a nuestro país es la siguiente. Sin justicia no hay paz en ningún país. Sin justicia no hay paz en ningún país. Bien. Sobre esa base, uno de los problemas más graves que nosotros afectamos es la judicialización de la política. Esto que usted está señalando aquí, y usted ha nombrado extraordinarios abogados, historiadores, políticos de nuestra vida nacional, y hoy encontramos poca educación con respecto al sistema judicial que norma nuestra vida. Y mi pregunta es la siguiente. Las leyes son en realidad la ética y la moral de una sociedad. ¿Qué es lo que encuentro, abogado? Que hay gente, periodistas en particular con más frecuencia, que piensan que la ética y la moral la ponen ellos en el momento en que hablan. Entonces, un acto es considerado moral o ético de acuerdo a la ética que él dice tener en el momento que habla. Pero es que la ética y la moral de una sociedad está escrita en las leyes. Es sobre las leyes que usted puede juzgar a una persona. ¿Usted cómo mira el panorama de esto de que no vamos a tener paz mientras no haya justicia, y esta tendencia a creer que la ética individual es la que determina quién es culpable o no de un acto doloso? Sí, mire, esto muy interesante su pregunta. Yo recuerdo cuando yo era magistrado de la Corte Suprema de Justicia y bajo la presencia del magistrado Harley Mitchell, hicimos un diplomado en periodismo judicial, porque nos percatamos que los periodistas al dictar sus noticias hablaban de temas. Yo recuerdo una vez yo vine, pero yo no he dicho esto en mi fallo.
Yo no he dicho nada de esto. ¿De dónde salió? Entonces nosotros hicimos ese, no sé si actualmente es, pero lo llegamos a hacer con los periodistas. Y como usted dice, no tienen idea de la importancia que es la justicia para la base fundamental del país. El buen gobierno, claro, la buena administración pública se sienta sobre una buena administración de justicia. Yo recuerdo que yo trabajé 30 años en la Procuraduría de la Administración y con los diferentes procuradores nosotros hacíamos capacitaciones a todos los municipios. Yo recorrí durante 2 meses todo el país a ese funcionario municipal, porque, por ejemplo, usted es de Macaraca, familia macaraqueña, y usted es chicreano, el chicreano y el macaraqueño, al que más ve es al representante de corregimiento y a su alcalde. Usted tiene que saber cuáles son sus derechos. Y también capacitamos íbamos a la sociedad civil, a las escuelas, a capacitar. ¿Qué pasa en este país? En este país es importante mayor educación en materia de justicia. Un ejemplo, mire, nosotros, aquí existe una figura y que todavía incurren en eso, que se llama el silencio administrativo. Yo toco la puerta de un ministerio, presento una petición hoy, que estamos a 24 de abril, ¿ok? Yo tengo, lo que más tiene esa función, 15 días, contésteme. No, pasa un mes, 2 meses. A los 2 meses, silencio. La administración con los brazos cruzados. No, señor, usted tiene que contar. Y hay fallos, que yo fui el ponente del primer fallo en Panamá de la inactividad de la administración pública. Lo importante que es la justicia para este país. Bueno. Y otra cosa muy importante, más en lo contencioso, recordemos, en este país tenemos 3 órganos del Estado. El órgano legislativo dicta actos administrativos, tiene funciones legislativas, judicial y administrativa. Y la Corte, durante toda su historia, ha dictado ilegales actos administrativos de la Asamblea. Magistrado, abogado, cuando se produce un acto por una investigación judicial, de la Fiscalía, que es la que constitucionalmente y en nuestros códigos es la que hace la investigación, los jueces están llamados a ser los controladores de la legalidad de lo que hace el Ministerio Público. ¿Así? Bien. ¿Qué está pasando? Hay fiscales que se consideran jueces y hay jueces que piensan como fiscales. Sí. Y quizás uno de los principales problemas que tenemos nosotros es que en nuestro sistema judicial y en nuestro país es muy común que los jueces actúen como fiscales y no en control de la legalidad de los procedimientos. Entonces, vemos gente juzgada en violación abierta a su derecho. Bueno, eso no es lo correcto, porque quien investiga es el Ministerio Público y quien decide es el órgano judicial, pero ellos están haciendo funciones jurisdiccionales, y les voy a poner un ejemplo a ustedes. En la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano judicial, también se dictan actos administrativos. Un ejemplo. Ya no eran, pero antes sí, los magistrados de tribunales superiores que están en jerarquía, debajo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son nombrados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Eso es un acto administrativo, no es jurisdiccional. Pero si ese magistrado de tribunal superior hay un proceso disciplinario, quien lo juzga es la sala tercera. Si había esa duda, porque 3 magistrados de una sala van a decidir lo que decidieron 9, pero es que aquí en Panamá la sala tercera es una sala de la Corte, no era como antes, que era un tribunal aparte como existe en Colombia, que es el Consejo General de Estado de Colombia, que tiene un prestigio impresionante, que es el que decide eso. Pero fue el que decidió no permitir la reelección de Álvaro Uribe la última vez. ¿Cómo? Ese tribunal fue el que decidió no permitir la reelección de Álvaro Uribe en el año 2008. Ese es un tribunal de un prestigio impresionante. Entonces, nosotros en el 43, cuando se instituyó aquí en Panamá, fue en ese. Pero en eso, volviendo a su pregunta, ingeniero Blandón, es cierto, yo trabajé 45 años en justicia, y yo recuerdo el juez y los grandes jueces. Mire, aquí recordar el magistrado de los contenciosos administrativos, ya expliqué quiénes lo iniciaron, pero posteriormente yo invito a la clase jurídica panameña y a los estudiantes de Derecho a que ahora mismo usted entra a la página web judicial, usted ve los fallos, pero antes existía el registro judicial y antes el repertorio jurídico. Hay que leer los fallos del doctor Germán López, esos fallos impresionantes, la pluma de esa gente. Después también tuvimos magistrados como Arturo Hoyo,
Marisol Reyes Vázquez, la primera mujer jurista panameña y presidenta de la Corte y de lo contencioso administrativo. Adán Arnulfo Arjona, mire, cada magistrado, Wilson Espadafoa, su paisano, mire, cada magistrado en su momento de la vida, los criterios que ha hecho la Corte, la Sala Tercera de la Corte y los aportes a este país. Pero ¿qué pasa? Una ley de 80 años. Aquí en este país porque yo trabajé en la Corte y no tengo que venir a criticar, aquí nosotros hemos reformado la ley de familia, agrario, sistema penal acusatorio, todo, la propia Constitución, todo. Y la Constitución sigue igual. Ese es el control de la legalidad de todos los actos de la administración. Usted va a la BESA, usted va a esos edificios cuando usted comete un delito, pero el ciudadano común, y ojo, también tenemos una responsabilidad, la clase política, los gobernantes y la clase de justicia, es que hemos violado el principio del debido proceso, esa garantía constitucional. ¿Por qué? Porque, y disculpe que ponga el ejemplo de Chicleo de Macaraca, yo toco la puerta, yo soy un funcionario municipal de Macaraca y a mí me destituyen, para yo lograr mi reintegro tengo que venir a la Sala Tercera de la Corte, un proceso que puedo tener un honorario de $5.000. Sí. En cambio, en las otras áreas jurisdiccionales, usted va al juez de Macaraca, después va al juez circuital de Chitré, después al Tribunal Superior de Rey y Los Santos y después llega a la Corte. Aquí no. Entonces, eso es una de las grandes reformas, es crear tribunales administrativos municipales o crear tribunales superiores, cosa que el ciudadano tenga acceso a esa justicia. ¿Y qué es lo que ha pasado en la Sala Tercera? Ha sido la jurisprudencia. Cada diferente magistrado que ha pasado por allí ha dejado su huella con grandes fallos. Mire, antes, en la época del 40 al 50, hay que reconocer, era muy formalista presentar un recurso, decían que las grandes... yo no voy porque el Estado nunca pierde. No, eso fue cambiando. Y más en los 90, después de la invasión, hay que reconocerlo, vino el principio de la tutela judicial efectiva. Yo que hablé del silencio administrativo, que todavía incurren los funcionarios públicos. Yo recuerdo que yo en la charla le decía a los funcionarios públicos a lo largo del país, señores, la oficina pública no es su finca, no es su casa privada. Si llega el ciudadano, explíquele, mire, usted presentó esto, se le negó, se firma, usted tiene tantos días para reconsiderar o apelar. Eso es docencia al ciudadano. Entonces, como ustedes hablan, que la justicia es importante, es el pilar sobre las bases que se sienten. Si queremos un buen gobierno, una buena administración. Entonces, Panamá, ¿qué requiere? Cuanto antes, reformar esta ley. Es muy importante la reforma de esta ley, que haya medidas cautelares, menos formalidades. Lástima. Además que es un tribunal de última instancia. Entonces, de última instancia. Lo que hizo son finales definitivos y obligatorios. Ojo, en el 43 existía algo muy interesante, que era que los fallos del Tribunal Contencioso podían ser revisados por el Pleno de la Corte de Suprema Justicia, y eso también le restó credibilidad. Aparte de las críticas, después eso fue eliminado. Entonces, ¿qué se requiere en Panamá? Reformar cuanto antes esa ley. Se han hecho intentos. Yo no vengo aquí a criticar porque en la época del maestro Mitchell se hizo intento. Aquí se celebró el 8º Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, ya van por el 22 a nivel de Iberoamérica, pero el mejor fue el que fue aquí en Panamá. Y aquí un consultor magistrado de Málaga, España, trajo una propuesta para por qué había que reformar lo contencioso. El doctor Jaime Rodríguez Arana, que es el presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, con la Universidad de La Coruña, presentó una propuesta, pero en el gobierno pasado también se creó una comisión, hay un anteproyecto en la cual participaron excelentes administrativistas panameños. Para ahí está, en el sueño eterno. No, tenemos que sacarse. Ojo, a veces no es que el Estado y la administración pública no quiere ser controlada. Esto es 80 años, no se puede hablar en 10 minutos, claro. Pero ha sido una historia gratificante y excelente. Y también voy a aprovechar el espacio aquí, claro. Ingeniero Blandón y licenciado Correa, que si Dios lo permite, en mayo voy a publicar un libro que se titula La jurisdicción contenciosa administrativa en el siglo XX y XXI en Panamá, su historia, sus avances y jurisprudencia, no de 80 años, pero para mi criterio va a estar los mejores fallos que se han dado. Pero sí es importante, el último mensaje,
que el servidor público panameño, cuando administra justicia administrativa, cumpla el debido proceso. Respete, mira, aquí existe lo que es el agotamiento de la vía gubernativa. Que usted tiene derecho a reconsiderar y apelar. Yo he visto 30 años en la Procuraduría y 9 años y 6 meses que fui magistrado, yo jamás vi que en una persona que presentaba un recurso de reconciliación ante la autoridad que dictó el acto administrativo, se lo reconocieron. Tienen que ir a la corte. Pues, por favor, si usted ve que ese ciudadano, ese administrador tiene derecho, otórguele, concédele el derecho y se va, la sala se va limpiando de tantos casos. Entonces, claro, es importante que el gobierno, ya este gobierno, el que venga, Panamá debe tener un tribunal contencioso. Yo aspiro a que fuera un tribunal como el Constitucional de Estado de Colombia, independiente, autónomo. Mira, aquí tenemos el Tribunal de Contratación Pública, el tributario, también el de la función pública, que no ha nombrado los magistrados, pero este tribunal debe ser independiente, autónomo y que sea como tipo del Constitucional de Estado de Colombia. Ojalá así sea, don Víctor Benavides. Como siempre, un placer tenerlo aquí. Pues, gracias. Hablando de estos 80 años de este Tribunal Contencioso Administrativo.